Probablemente crees que sabes exactamente cuánto ingreso por dividendos generarán $100.000. La mayoría de las personas hace un cálculo rápido en su cabeza, asume un rendimiento decente de dividendos y piensa que ya tiene todo resuelto. Pero aquí hay algo que podría cambiar por completo la manera en que piensas sobre invertir en dividendos. El ingreso real que recibirás de esos $100.000 podría ser dramáticamente diferente a lo que estás esperando, y entender por qué podría ser la diferencia entre construir verdadera riqueza y quedarte atrapado en la mediocridad. Hoy ayudo a las personas a entender cómo las decisiones financieras inteligentes de hoy crean libertad financiera mañana. Si realmente estás comprometido con crear riqueza a través de la inversión en dividendos, asegúrate de suscribirte al canal, comenta de qué país estás viendo este vídeo y si esta información te ayuda a ver las cosas de otra manera. Déjame comenzar con una pregunta que revela cómo piensa la mayoría de la gente acerca del ingreso por dividendos. Si te dijera que una inversión de $100.000 podría generar entre $500 y $7.000 al año en dividendos, ¿qué número asumirías inmediatamente que es realista? La mayoría se inclina por el número más alto porque suena más emocionante y coincide con sus expectativas de lo que debería generar una inversión, pero esa suposición podría costarte mucho dinero a largo plazo. La verdad es que ambos números son completamente realistas dependiendo de tu estrategia. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la relación entre el rendimiento de dividendos y el rendimiento total. No es lo que piensas, y definitivamente no es lo que los medios financieros quieren que creas. Existe una relación inversa que la mayoría de los inversionistas ignora por completo, y cambia todo acerca de cómo deberías aproximarte a la inversión en dividendos. Antes de sumergirnos en los números específicos, déjame preguntarte algo más. Cuando imaginas ingresos por dividendos, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez imaginas cheques llegando a tu buzón cada mes, proporcionando un flujo constante que cubre tus gastos mientras tomas café en tu porche. Quizá visualizas los dividendos financiando tu estilo de vida en el retiro o pagando la universidad de tus hijos. Estas imágenes mentales son poderosas y guían muchas decisiones de inversión, pero podrían estar llevándote completamente por el camino equivocado. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y esto es algo que incluso inversionistas experimentados suelen malinterpretar. La cantidad de ingresos por dividendos que generan tus $100.000 tiene casi nada que ver con cuánto dinero realmente tendrás en el futuro. Sé que suena contraintuitivo, especialmente cuando cada gurú de dividendos en redes sociales te muestra sus pagos mensuales como si hubieran descubierto el secreto de la libertad financiera. Déjame explicarte lo que realmente está pasando con tres escenarios diferentes, cada uno usando esos mismos $100.000. Las diferencias en resultados podrían sorprenderte y definitivamente cambiarán la forma en que piensas sobre estructurar tu portafolio. El primer escenario implica invertir tus $100.000 completos en un fondo indexado amplio que sigue al S&P 500. Ahora mismo, estarías viendo aproximadamente $1.500 al año en ingresos por dividendos. Eso se desglosa a unos $125 por mes, o cerca de $375 cada trimestre cuando esos pagos realmente llegan a tu cuenta. No es exactamente suficiente para renunciar a tu trabajo, pero es algo. Aquí está lo que la mayoría pasa por alto con este enfoque. Aunque el rendimiento del dividendo está alrededor del 1,5%, el rendimiento total históricamente promedia cerca del 10% anual. Eso significa que la gran mayoría de la creación de riqueza proviene de la apreciación del capital, no de los dividendos. Tus acciones están aumentando de valor mucho más rápido de lo que se acumulan los dividendos, lo cual es una excelente noticia para tu riqueza a largo plazo. Pero supongamos que quieres más ingresos por dividendos porque esos pagos mensuales se sienten más tangibles y emocionantes. Esto nos lleva al segundo escenario, donde podrías invertir en compañías elegidas específicamente por sus altos rendimientos de dividendos. Toma, por ejemplo, una empresa como Iron Mountain, que almacena y gestiona información para negocios. Es un fideicomiso de inversión inmobiliaria, o REITs, con un atractivo rendimiento de aproximadamente 7%. Con tus $100.000 invertidos en algo así, recibirías $7.000 al año en ingresos por dividendos. Eso es casi $600 por mes llegando a tu cuenta, lo que suena muy atractivo. Con ese flujo podrías cubrir el pago de un auto,
ayudar con la hipoteca o construir un bonito fondo para vacaciones. Aquí es donde muchos inversionistas se emocionan y piensan que encontraron el santo grial del ingreso pasivo. Pero aquí viene la parte que podría sorprenderte, y es crucial entenderla si quieres tomar decisiones inteligentes. Esos pagos de dividendos más altos a menudo vienen con un costo significativo que no es evidente al principio. Las empresas que pagan dividendos extremadamente altos son típicamente negocios maduros que no están creciendo muy rápido. Básicamente te están devolviendo tu propio dinero en lugar de reinvertirlo para hacer crecer el negocio y aumentar el precio de la acción. Piénsalo lógicamente. Si una empresa tiene increíbles oportunidades de crecimiento y puede reinvertir sus ganancias para expandirse, aumentar participación de mercado y elevar sus ganancias futuras, ¿por qué entregaría ese dinero a los accionistas como dividendos? No lo haría. Reinvertiría cada dólar posible para impulsar ese crecimiento, sabiendo que creará mucho más valor a largo plazo. Las compañías que pagan esos jugosos dividendos del 7% suelen estar en industrias maduras donde las oportunidades de expansión son limitadas. Básicamente han llegado a una pared en términos de crecimiento. Entonces, devuelven las ganancias a los accionistas porque no pueden encontrar un mejor uso para el dinero dentro de su negocio. Esto no es necesariamente malo, pero sí significa que estás intercambiando potencial apreciación del capital por ingresos actuales. Ahora exploremos el tercer escenario, que implica invertir en compañías centradas en crecimiento dentro del S&P 500. Típicamente son empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Google y Tesla. Si pones tus $100,000 en un fondo enfocado en este tipo de negocios, tu rendimiento de dividendos quizás solo sea de alrededor del 0,5%. Eso significa apenas $500 al año, o unos $41 por mes en ingresos por dividendos. A primera vista, parece un pésimo trato. Estás recibiendo menos de una décima parte del ingreso por dividendos comparado con el ejemplo de alto rendimiento. Pero aquí es donde entender la imagen completa se vuelve absolutamente crítico para tu éxito financiero. Estas compañías de crecimiento están reinvirtiendo sus ganancias en investigación y desarrollo, expansión a nuevos mercados y construcción de ventajas competitivas que impulsarán aumentos masivos en el precio de sus acciones con el tiempo. Los pagos de dividendos pueden ser minúsculos, pero el potencial de rendimiento total es significativamente mayor. Aunque recibas poco flujo de efectivo hoy, tus acciones podrían valer dramáticamente más en 5, 10 o 20 años. Para inversionistas jóvenes que no necesitan ingresos inmediatos, este enfoque a menudo crea mucha más riqueza a largo plazo. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes en la inversión en dividendos del que casi nadie habla. La decisión entre rendimiento alto de dividendos y rendimiento total no es solo sobre estrategia de inversión. Se trata de tu línea de tiempo financiera personal y de lo que realmente estás tratando de lograr con tu dinero. Si tienes 25 años y estás invirtiendo para tu retiro, perseguir altos dividendos podría ser una de las peores estrategias que podrías elegir. No necesitas ingresos hoy. Necesitas la máxima acumulación de riqueza durante los próximos 40 años. Cada dólar que recibes en dividendos y gastas en lugar de reinvertir es un dólar que no está creciendo y compuestos para tu yo del futuro. Por otro lado, si ya estás retirado y necesitas que tus inversiones generen ingresos para tus gastos diarios, entonces los dividendos más altos empiezan a tener más sentido. Pero incluso entonces, enfocarse exclusivamente en ingresos por dividendos sin considerar el rendimiento total puede ser un error costoso. Aquí hay algo que podría volarte la cabeza sobre invertir en dividendos. Los inversionistas más exitosos en dividendos no son necesariamente los que reciben los pagos más altos. Son los que entienden cómo equilibrar ingresos actuales con crecimiento a largo plazo y saben exactamente cuándo priorizar cada enfoque dependiendo de su situación financiera y sus metas. Hay otra capa en todo esto que la mayoría pasa por alto, y probablemente es la pieza más importante del rompecabezas. El poder de la reinversión de dividendos puede convertir esos pagos aparentemente pequeños en algo extraordinario con el tiempo, pero solo si entiendes cómo usar ese poder correctamente. Déjame pintarte una imagen que lo ilustra perfectamente. Imagina a dos inversionistas, ambos comenzando con los mismos $100,000.
Sara decide que quiere ver esos pagos de dividendos llegar a su cuenta cada trimestre porque se siente bien recibir ese dinero. Ella toma sus dividendos y los usa para lo que necesite. Tal vez sea una cena agradable, una escapada de fin de semana o simplemente dinero extra para gastar. No hay nada malo con eso, ¿cierto? Mientras tanto, su amigo Tom toma un enfoque completamente diferente. En lugar de gastar sus dividendos, reinvierte automáticamente cada centavo para comprar más acciones. Parece una diferencia mínima, pero el impacto a largo plazo es absolutamente asombroso. Después de 20 años, el portafolio de Sara podría valer alrededor de $400.000, mientras que el de Tom fácilmente podría valer más de $600.000. La misma cantidad inicial, las mismas inversiones, pero esa simple decisión de reinvertir los dividendos creó $200.000 adicionales en riqueza. Aquí es donde se pone aún más interesante, y probablemente hará que replantees todo lo que creías sobre invertir en dividendos. Las empresas que aumentan consistentemente sus pagos de dividendos año tras año suelen terminar siendo también las mejores inversiones en términos de rendimiento total. Suena al revés, pero sigue conmigo. Piensa en una empresa como Microsoft. Hace 20 años pagaba un dividendo diminuto que muchos inversionistas de ingresos probablemente ignoraban. Pero han aumentado ese dividendo cada año desde entonces. ¿Y qué crees que pasó con el precio de su acción durante ese mismo periodo? Se disparó por completo. El rendimiento del dividendo cuando compraste la acción hace 20 años tal vez era del 1%. Pero como mantuviste esas acciones, ahora estás ganando un rendimiento mucho mayor sobre tu inversión original. Además, has visto una enorme apreciación de capital. Esto es de lo que realmente se trata la inversión en crecimiento de dividendos. Y es por eso que algunos de los inversionistas más inteligentes se enfocan en compañías con un historial de aumentar sus dividendos constantemente en vez de perseguir los rendimientos más altos disponibles hoy. Una empresa que puede permitirse aumentar su dividendo cada año te está diciendo algo importante sobre la salud y la trayectoria de crecimiento de su negocio. Pero aquí viene la parte que quizá te haga reír o llorar, dependiendo de cómo hayas estado invirtiendo en dividendos hasta ahora. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario de lo que realmente funciona. Ven una acción con un rendimiento del 8 o 9% y piensan que encontraron una joya oculta que nadie más ha visto. Mientras tanto, ignoran acciones con un rendimiento del 2% que han incrementado sus pagos durante décadas. Es como elegir un restaurante basándote únicamente en el tamaño de las porciones sin considerar si la comida sabe bien o no te va a enfermar. Claro, podrías obtener más comida por tu dinero, pero probablemente vas a arrepentirte de esa decisión más adelante. La realidad es que los rendimientos extremadamente altos suelen ser señales de advertencia, no de oportunidades. Cuando una acción rinde significativamente más que sus pares, usualmente significa que una de dos cosas está pasando: o la empresa está en problemas financieros y los inversionistas están vendiendo la acción, lo cual matemáticamente eleva el rendimiento, o están pagando un dividendo insostenible que eventualmente tendrán que recortar. Cuando una compañía recorta su dividendo, dos cosas malas ocurren al mismo tiempo: el ingreso que estabas esperando desaparece y el precio de la acción típicamente se desploma porque los inversionistas centrados en dividendos abandonan la acción en masa. Es como recibir un doble golpe financiero del que puede tomar años recuperarse. He visto inversionistas ser completamente aplastados por este escenario, y es totalmente evitable si entiendes qué buscar. La clave es enfocarte en compañías que pueden pagar cómodamente sus dividendos y que tienen espacio para aumentarlos con el tiempo, en lugar de estirarse para pagar el rendimiento más alto posible. Ahora hablemos de algo que la mayoría del contenido sobre dividendos ignora por completo, pero que podría impactar dramáticamente tus resultados: los impuestos. Sí, lo sé, el tema favorito de todos, ¿verdad? Pero entender las implicaciones fiscales de la inversión en dividendos podría ahorrarte miles de dólares con el tiempo, o costarte miles si lo haces mal. Aquí está lo que la mayoría no se da cuenta: no todo el ingreso por dividendos se grava de la misma manera, y donde mantengas tus inversiones que pagan dividendos puede hacer una gran diferencia en cuánto dinero realmente conservas. Si tienes acciones que pagan dividendos en una cuenta imponible regular,
tendrás que pagar impuestos sobre esos pagos cada año, ya sea que gastes ese dinero o lo reinviertas. Pero si esas mismas inversiones están en una cuenta con ventajas fiscales como un IRA o un 401(k), puedes reinvertir esos dividendos sin consecuencias fiscales inmediatas. La diferencia en términos de acumulación de riqueza a largo plazo es enorme, especialmente cuando hablamos de décadas de crecimiento compuesto. Piénsalo así: si estás en una tasa impositiva del 22% y recibes $2.000 por año en dividendos, inmediatamente pierdes $440 en impuestos. Esos $440 no pueden reinvertirse ni aprovechar el interés compuesto. Durante 20 o 30 años, esa oportunidad perdida podría costarte decenas de miles de dólares en riqueza potencial. Por eso es tan crucial entender la imagen completa de la inversión en dividendos. No se trata solo de encontrar acciones que paguen dividendos. Se trata de estructurar toda tu estrategia de inversión para maximizar tus rendimientos después de impuestos dentro de tu propio horizonte de tiempo. Aquí hay otro ángulo que podría sorprenderte sobre esos $100.000. La cantidad real de ingresos por dividendos que recibes no solo está determinada por tus elecciones de inversión. También está influenciada por las condiciones del mercado, los ciclos económicos e incluso el momento específico en que inviertes tu dinero. Durante periodos de incertidumbre económica, muchas empresas reducen o eliminan sus pagos de dividendos para conservar efectivo. Esto ocurrió a gran escala durante la pandemia de 2020, cuando docenas de empresas consolidadas recortaron o suspendieron sus dividendos por completo. Los inversionistas que dependían de ese ingreso recibieron un recordatorio duro de que los dividendos no están garantizados, sin importar cuán confiables parezcan. Por el contrario, durante periodos de crecimiento y expansión económica, las empresas suelen aumentar sus pagos de dividendos más agresivamente de lo habitual. Esto significa que el ingreso por dividendos de esos mismos $100.000 podría variar significativamente dependiendo de cuándo inviertas y qué esté pasando en la economía en general. El enfoque inteligente es ver el ingreso por dividendos como un componente más de tus rendimientos totales, no como un flujo garantizado del que puedes depender indefinidamente. Esta perspectiva ayuda a tomar mejores decisiones sobre cuánto ingreso por dividendos realmente necesitas versus cuánto rendimiento total deberías buscar para tu situación específica. A medida que hemos explorado estos diferentes escenarios y consideraciones, algo debería estar volviéndose evidente. La pregunta de cuánto ingreso por dividendos generarán $100.000 no es realmente la pregunta correcta. La mejor pregunta es cómo estructurar tus inversiones para alcanzar tus metas financieras específicas, ya sea maximizar riqueza a largo plazo, generar ingresos actuales o encontrar un equilibrio óptimo entre ambos. Lo fascinante es cómo todo esto se conecta con algo que la mayoría de los inversionistas nunca considera cuando hacen sus cálculos de dividendos: la trampa psicológica del ingreso por dividendos. Sí, escuchaste bien. Hay un truco mental que tu cerebro te juega y que puede sabotear tu construcción de riqueza sin que te des cuenta. Esto es lo que quiero decir. Cuando ves ese pago trimestral de dividendos llegar a tu cuenta, tu cerebro libera un pequeño golpe de dopamina. Se siente como si te estuvieran pagando por no hacer absolutamente nada, lo cual es increíblemente satisfactorio. Empiezas a revisar tu cuenta más seguido, tal vez incluso a planear en qué gastarás el siguiente pago. Antes de que te des cuenta, estás tomando decisiones de inversión basadas en lo bien que te hacen sentir esos pagos de dividendos, en lugar de en lo que realmente construirá más riqueza a largo plazo. Por eso tanta gente se vuelve adicta a los altos rendimientos de dividendos, incluso cuando las matemáticas claramente muestran que estarían mejor con inversiones de crecimiento. Ya no se trata de los números. Se trata de la satisfacción emocional de ver pagos regulares. Tu cerebro empieza a tratar esos dividendos como un salario de un trabajo al que no tienes que presentarte. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y podría hacerte cuestionar todo lo que creías sobre construir riqueza. Los inversionistas que terminan con más dinero a menudo pasan largos periodos recibiendo muy poco ingreso por dividendos. Están enfocados en acumular activos que generarán enormes flujos de efectivo más adelante, en vez de intentar crear ingresos desde el primer día. Piénsalo como plantar un huerto. Podrías comprar un montón de árboles pequeños que te darán unas pocas manzanas este año.
O podrías plantar arbolitos que no producirán nada durante varios años, pero eventualmente se convertirán en árboles enormes que generarán toneladas de fruta por décadas. La mayoría de las personas elige los árboles pequeños porque quiere manzanas hoy, pero el dinero inteligente planta los arbolitos y espera. Esto nos lleva a algo que probablemente te hará reír al verlo al revés que está la mayoría del consejo sobre dividendos. A los medios financieros les encanta mostrar a jubilados viviendo de sus dividendos y recorriendo el país en sus casas rodantes financiadas por sus portafolios. Estas historias son atractivas porque pintan una imagen de libertad financiera que se siente alcanzable y tangible. Pero no te dicen cómo construyeron realmente esa riqueza en primer lugar. Te adelanto, probablemente no fue persiguiendo altos dividendos desde el día 1. Lo más probable es que pasaron décadas acumulando activos de crecimiento, gradualmente, cambiaron hacia inversiones generadoras de ingresos conforme se acercaban a la jubilación. El ingreso por dividendos que ves hoy es el resultado de decisiones inteligentes tomadas hace 20 o 30 años. Aquí va otra dosis de realidad que podría doler un poco. Si tienes menos de 50 años y estás obsesionado con los rendimientos de dividendos, probablemente lo estás haciendo mal. Sé que suena duro, pero piénsalo lógicamente. Tienes décadas para que tu dinero crezca y se multiplique. ¿Por qué priorizar pagos pequeños hoy cuando ese mismo dinero podría convertirse en cantidades sustanciales más adelante? Es como que te ofrezcan elegir entre recibir $5 cada mes durante los próximos 30 años o recibir nada durante 29 años y luego recibir $10.000 en el año 30. Los pagos mensuales se sienten más satisfactorios psicológicamente, pero la suma grande es claramente la mejor decisión financiera. Sin embargo, esta es esencialmente la decisión que muchos inversionistas jóvenes están tomando cuando persiguen ingresos por dividendos. Así que ahí lo tienes. Esos $100.000 podrían generar entre $500 y $7.000 en dividendos. Pero la verdadera pregunta no es cuántos ingresos recibirás hoy. Es cuánta riqueza tendrás mañana. Deja de perseguir esos dividendos brillantes y empieza a pensar como alguien que realmente quiere hacerse rico. Tu yo del futuro te lo agradecerá.